Cuando nosotros, en vez de utilizar el Image Sampler en modo Fixed Rate, lo colocamos en modo adaptativo, por lo menos adaptativo de DMC, por decir un ejemplo, recuerden ustedes que lo que estamos haciendo entonces es indicando cuando, o sea, estamos indicando dos valores, un valor mínimo y un valor máximo, y también un rango medio entre el mínimo y el máximo en base a nuestro color threshold que la máquina va a estar tratando de averiguar y configurar por nosotros, ¿sí? Tenemos un valor mínimo y un valor máximo. En el caso de que la máquina decida que tiene que aplicar el valor mínimo, va a colocar por píxel una muestra. Y en el caso que sea el máximo, 16. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros en qué momento la máquina va a aplicar o cómo controlamos nosotros la cantidad de muestras que nosotros necesitamos para que la máquina nos otorgue un resultado sin ruido? Porque el problema acá no va a ser, por ejemplo, controlar si tenemos o no dientes de sierra, el aliasing. Nosotros ya vimos que el aliasing nosotros podemos deshabilitar, ¿sí? Sin ningún problema la iluminación global. Lo deshabilitamos y podemos ajustar el aliasing sin ningún problema y ver cuáles serían los parámetros o los valores que nosotros tenemos que configurar para no tener entonces aliasing. Ahora, el tema acá viene dado por la cantidad de samples o de muestras que va a utilizar GI para que nosotros no tengamos ruido en la escena. Nosotros sabíamos que para no tener ruido en la escena nosotros teníamos que tener aplicadas, ¿sí? 43 subdivisiones, que sería algo así como, vamos a hacer la cuenta, 43 por 43 sería 1850, vamos a redondearlo, 1850 rayos por píxel, ¿sí? Nosotros necesitaríamos entonces, si esto fuera en modo fijo, nosotros estábamos utilizando por píxel 1850 rayos, ¿sí? Ahora, cuando nosotros cambiamos a adaptativo, lo que la máquina hace es dividir el número más grande, en este caso es 4, o sea son 16, porque 4 por 4 es 16. Y lo que está haciendo es este número dividido 16. 115 muestras, ¿sí? 115 muestras. ¿Qué es lo que va a suceder? Cuando la máquina encuentre un lugar donde va a aplicar una subdivisión, en ese lugar, la máquina va a tirar 115 rayos. O sea, nosotros vimos que nosotros necesitamos, para no tener ruido en la imagen, para que la imagen no tenga ruidos, que la máquina tire 1800, habíamos dicho, 115, perdónenme, era 43 por 43. Bien, 1850. Nosotros necesitábamos que por cada píxel la máquina calcule 1850 rayos secundarios, ¿sí? O sea, que GI calcule 1850 rayos secundarios. Calculando 1850 rayos secundarios, nosotros no teníamos problema, ¿sí?, con el ruido en la escena. Pero si calculamos, en vez de 1850, calculamos esto dividido 16, que serían 115, nosotros posiblemente en ese píxel tengamos problemas. ¿Se entiende? O sea, en todos los píxeles que la máquina le asigne una sola muestra, nosotros lo único que vamos a estar calculando, o sea, ahí va a ser 115 rayos, cuando en realidad necesitaríamos 1800. ¿Sí? En los únicos lugares donde no vamos a tener problemas y las condiciones se van a estar dando como vimos en el video anterior, en el modo fijo, es cuando la máquina aplique las 16 muestras. Si la máquina aplica las 16 muestras en el píxel, la máquina va a aplicar 16 muestras por 115 y vamos a estar en los 1850 que necesitamos. En todos los otros lugares donde aplique 3 subdivisiones, 2 subdivisiones o una subdivisión, nosotros nos vamos a estar quedando cortos con la cantidad de rayos secundarios, o sea, con la cantidad de rayos que está tirando la máquina como primary bounces y secondary bounces. O sea,
los rayos que está generando la máquina en esos píxeles van a ser muchos menos de los que sabemos que necesitamos para que no tengamos ruido. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que aplicar una cantidad de rayos suficientes, ¿sí?, a los 1850 rayos, no importa que sea en un solo píxel. ¿Me explico lo que estoy diciendo? O sea, nosotros necesitamos poner un valor de brute force, que nos entregue en el caso de que se coloque o se tome una sola muestra, que de todas formas nos otorgue 1850 rayos. Nosotros sabemos entonces que tenemos más o menos 1850 rayos por píxel para no tener ruido en la escena. Si nosotros tenemos 1 y 4, nosotros tenemos que dividir por el número mayor. O sea que nosotros tenemos 1850 dividido 16, porque 4 por 4 es 16. O sea, dividido 16. Tenemos que son 115 rayos, ¿sí? Si yo lo dejo esto como está, cuando la máquina analice esta escena, en los lugares donde coloque una sola muestra, va a tirar 115 rayos, pero yo en realidad necesito que tire 1850. Así que lo que tengo que hacer es multiplicar 1850 por 16. 1850, que es el total de rayos, ¿sí?, si yo lo multiplico por 16, me da 29.600. Yo tengo que hallar qué número multiplicado por sí mismo se acerca a 29.600. ¿Por qué? Porque yo voy a necesitar que este número, si la máquina lo va a dividir 16, o sea, este número, cuando la máquina lo divida 16, ¿sí?, me dé los 1850 rayos que yo necesito. Yo voy a necesitar en todos los casos que la máquina aplique solo una muestra por píxel, que en ese lugar tire 1850 rayos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, en todos los lugares que la máquina analice y coloque que es suficiente tomar una sola muestra de ese píxel, está bien que tome solo una muestra en cuanto al aliasing, pero yo necesito que tome 1850 muestras o que tire 1850 rayos para que la información que me otorgue la iluminación indirecta sea real y no me genere ruido en la escena. 173, por ejemplo, por 173 da 21.900. Estamos bastante cerca de este valor. De hecho, si yo este número lo divido 16, estamos en 1870. Nosotros dijimos que necesitábamos 1850 rayos, así que 173 es un buen valor, por ejemplo, para configurar en forma adaptativa con brute force. Yo podría entonces ahora acá en brute force poner 173. Ahora, ¿qué pasa? Si yo coloco en brute force 173, siempre que la máquina me calcule, me coloque me tome una muestra en un píxel, va a estar correcto y va a ser 1850 rayos. Pero en caso de que me calcule dos muestras en un píxel, o 3 muestras o 4 muestras, la cantidad de rayos que va a tirar la máquina va a ser absurda. Yo acá tengo otro problema, y es que los rayos que va a estar generando la máquina, van a ser en total 173 por 173. Yo voy a tener 29.000 rayos, ¿sí? 29.000 rayos cuando la máquina realmente tome 16 muestras. O sea, en todos los lugares donde la máquina tome 16 muestras, en todos los lugares donde la máquina necesite aplicar el detalle de colocar 16 muestras, ¿sí?, en todos esos lugares la máquina va a calcular o va a lanzar 29.929 rayos de los rayos secundarios. Esto es una barbaridad y no tiene razón de ser. Es por ello que entra en juego, ¿sí?, entra en juego Color Threshold. Recuerdan que si yo tengo bien ajustado Color Threshold, yo tengo un ajuste preciso de Color Threshold, yo tengo forma entonces
de indicar dónde realmente quiero que se ejecute entonces una subdivisión o, perdón, sí, digo bien, una subdivisión o 4 subdivisiones. Pero aparte de este color threshold, como yo deshabilité esta casilla, yo quité este tilde, yo tengo aquí abajo DMC que también me deja aplicar un noise threshold. Así como yo configuré aquí en Adaptative DMC, configuré Color Threshold para que la máquina pudiera determinar dónde aplicar entonces una o tres, nosotros tenemos la opción de activar DMC Sampler para que el motor secundario, o sea, los cálculos de los rayos secundarios también sean controlados por el Noise Threshold del DMC Sampler. Si yo acá coloco en Adaptative Mount, coloco 1, estoy diciendo que quiero que los rayos secundarios, los rayos que se van a trazar en forma secundaria, estén controlados completamente por el valor de umbral que yo le coloco a Noise Threshold. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la máquina? La máquina se va a fijar, va a hacer sus comparaciones, así como lo hizo acá al principio con Image Sampler, va a evaluar dónde necesita colocar qué cantidad de rayos. En aquellos lugares, por ejemplo, donde haya colocado una subdivisión, ¿sí? Una subdivisión, la máquina va a venir acá y se va a fijar acá cuál es el umbral que yo coloqué yo acá. O sea, qué umbral yo tengo aquí. Si el umbral no está siendo sobrepasado, o sea, si el umbral que yo he colocado no fue sobrepasado, este umbral que yo coloco acá no fue sobrepasado, la máquina va a aplicar entonces 43 subdivisiones. 43 subdivisiones eran las mismas subdivisiones que habíamos colocado en modo fijo, si ustedes se acuerdan, cuando yo tenía en modo fijo 1, en Brute Force también tenía colocado 43 subdivisiones. Era lo que me ofrecía una buena imagen sin ruido, por eso yo acá coloco también 43. ¿Sí? Entonces, lo que le estoy diciendo a la máquina es, fíjate, yo quiero que entonces el trayado de rayos secundario, ¿sí? De rayos secundarios sea completamente adaptativo, sea manejado por el Adaptative DMC Sampler. Fíjate entonces cuando el valor no sobrepase a este valor, aplicale entonces 43 subdivisiones, ¿sí? A ese punto. Si no alcanza, si eso no alcanza, subí la cantidad de subdivisiones. ¿Por qué arranco con 43? Arranco con 43 porque yo cuando hice el cálculo anterior de subdivisiones, a nosotros nos dio que por cada píxel, para que no aparezca ruido en la escena, nosotros tendríamos que configurar dentro de Brute Force, teníamos que configurar 43, ¿sí? ¿Se acuerdan? Si yo esto lo dejo en un valor muy chico, por ejemplo como 8, que es como viene por defecto, lo que la máquina va a hacer es que, como le estoy diciendo que sea completamente adaptativo, la máquina se va a fijar si está o no sobrepasando el umbral. Como 8 es muy poco y el umbral seguramente va a estar siendo sobrepasado, va a probar con 9. Va a volver a evaluar y como es muy poco va a probar con 10. Y va a volver a evaluar y como es muy poco va a probar con 11. Y así va a ir haciendo. Va a hacer tantos cálculos va a hacer hasta llegar al número que necesite para no sobrepasar el umbral, que al final va a ser muchísimo más lento que si yo directamente no usara el modo adaptativo y usara directamente entonces el modo fijo. La idea de usar el modo adaptativo es que yo haga o encuentre los valores de configuración necesarios para que el render se ejecute en una calidad similar a la que tenía cuando era fijo y el tiempo de render se reduzca un montón. Cuando yo hice el render en modo fijo, si no me equivoco, estaba alrededor, el tiempo que demoró creo que eran alrededor de 38 minutos. Y yo tenía una imagen muy parecida a la que tengo ahora. Sin embargo, configurando esto en modo adaptativo, usando Brute Force, pero completamente en modo adaptativo, vemos que yo reduje, ¿sí?, a 4 minutos 51 segundos este render, teniendo una calidad bastante parecida a la anterior. Si miramos aquí el sample rate, vamos a ver que
fue bastante prolijo a la hora de distribuir entonces la luz, a la hora de determinar dónde se necesitaban colocar más muestras. En el caso de lo rojo es donde se colocaron más muestras, ¿sí? Y en el caso de lo azul plano es donde los colores están menos manchados. Fíjense que acá arriba me da un poco más de ruido, me da un poco, me coloca un poco más de ruido, me ensucia, no es tan limpio como cuando era el modo fijo. En el modo fijo yo veía todo esto todo azul, no lo veía manchado con otros colores. Sin embargo, la imagen final para esta resolución es bastante potable, es una imagen que no tiene nada que envidiar a la anterior, ¿sí? A la que yo rendericé, que me tardó 38 minutos. Sin embargo, el tiempo que demoró esta es mucho menor, ¿sí? El tiempo que esta imagen demoró es muchísimo menor. Así que va a estar en ustedes el encontrar o el configurar entonces estos valores como corresponde. Tengan en cuenta lo siguiente. Tengan en cuenta que si ustedes DMC Sampler lo colocan en 1, ustedes están haciendo que los rayos secundarios sean completamente adaptativos. O sea que la máquina primero va a evaluar si se da esta condición. Primero va a evaluar los rayos y va a ver si necesita o no aplicar más rayos de los que ustedes configuran como samples mínimos, subdivisiones mínimas. Va a ser la máquina la que evalúe esta condición de noise threshold y en base a eso se fije si necesita aplicar más o menos. Si en cambio ustedes acá lo hacen la mitad de adaptativo, ustedes le ponen 0,5, esto es 50% adaptativo, lo que le están diciendo a la máquina es que cuando evalúe esta condición, cuando evalúe si el noise threshold está siendo o no pasado, la máquina va a arrancar el valor, o sea, va a arrancar tirando la mitad de estos rayos. O sea, si ustedes acá ponen 43 subdivisiones y configuran esto en 0,5 y no se da la condición de que noise threshold es suficiente o la comparación de noise threshold no alcanza, o sea, rompe, está por encima de esta configuración, ustedes en vez de arrancar con 43 muestras o 43 subdivisiones van a arrancar con la mitad, ¿sí? O sea, van a arrancar con la mitad y la máquina va a ir empezando a subir entonces el valor de las subdivisiones en base a el parámetro que ustedes tienen aquí, ¿sí? Eso es lo que va a ir haciendo la máquina continuamente. Y si ustedes esto lo ponen en 0, directamente están deshabilitando esta opción y lo único que se está teniendo en cuenta aquí es esto. Y si ustedes esto lo tienen en 0, completamente en 0, lo que están diciendo... ¿sí? Si esto lo tienen así, lo que están diciendo es que la máquina evalúe este valor de threshold para fijarse si tiene que aplicar ¿sí? Una muestra, y en el caso de aplicar una muestra, recuerden que por las cuentas que hicimos, esto va a ser igual a 1850, porque nosotros le pusimos este valor para compensar eso. Este valor que está acá está pensado para que en el caso de que use una sola muestra, el valor sea 1850. Pero en el caso de que determine que necesita dos muestras, el valor no sea 1850, sino que sea 1850 por 4, porque dos subdivisiones sería igual a 4 muestras. Así que sería 4 por 1850. Esto evidentemente, si nosotros lo dejamos de esta forma, a pesar de que nos va a dar un resultado bastante bueno, o sea, bastante bueno en cuanto a la calidad, va a demorar muchísimo, porque va a haber momentos en los cuales la máquina, en estos lugares donde te determina que necesita aplicar, estos lugares que ustedes ven rojos, que necesita aplicar el total de las muestras, o sea, el total de las subdivisiones, en este caso serían 9, va a ser 9 por 1850. O sea, el resultado de 9 por 1850 va a ser la cantidad de rayos que trace para determinar entonces cómo tienen que verse estos samples. Cuántos samples necesita para mostrar correctamente este punto. Y en ese caso sería una cantidad innecesaria, ¿sí? Una cantidad excesiva de muestras para tomar entonces en este punto. Es por eso que yo les recomiendo que si ustedes usan adaptativo, ustedes filtren con el DMC Sampler, ustedes filtren
¿sí? Cuánta adaptatividad ustedes quieren colocar, o sea, cuánto de adaptatividad ustedes quieren o sea, cuánta adaptatividad ustedes quieren realmente en la escena, qué porcentaje de adaptatividad ustedes quieren en la escena.